Padre, gracias Dios, porque sé que no saldremos igual. Tienes palabra poderosa a nuestras vidas, Dios, alimento bueno a nuestro corazón, Dios, que nos transforma desde dentro, que nos lleva a esa vida victoriosa, abundante, Dios, que has planteado para nuestras vidas. Hoy, Dios, nos extendemos, Dios, a abrir nuestra mente, a transformar, Dios, a través del nuevo entendimiento de la palabra, a través de sabernos, ese poder que actúa en nosotros, Dios, que vive en nosotros. Y hoy lo declaramos como un hecho en nuestras vidas, Dios. Te pido, Dios, que ese entendimiento sea abierto en nosotros y que tu palabra, Dios, penetre y haga su obra transformadora en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno, los que no me conocen, mi nombre es Sergio González. ¿Ok? Yo vengo de Cuautla, Morelos, el lugar donde vive Dios. ¿Verdad? Aquí viene de vez en cuando, pero allá tiene su residencia, ya estamos, ¿no? Entonces, para mí es un honor. El pastor Ip salió y dice, me invitó a compartir la palabra. Y bueno, pues fíjate que para mí conectarme, a mí me encantan las biografías. Me gustan las biografías, casi de todo tipo leo biografías, me gustan las biografías. Porque las biografías, incluso de X personajes, te encuentras con muchas vivencias que se conectan con tu vida diaria, con tu situación de vida. Y bueno, yo recuerdo, yo tengo más o menos como unos 20, 22 años en el Evangelio, ¿no? Conocí de Cristo a los 5 años, entonces hagan sus cuentas, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, estos años que llevo en el Evangelio, yo recuerdo, pues que había palabra que era palabra como poderosa en tu vida, ¿no? Y uno de los versículos que a mí me impactaron y que me llevaron a una reflexión fuerte fue Josué 1:8. ¿Ok? ¿Alguien se sabe qué dice Josué 1:8? ¿Sí? Ok, yo sé que el pastor René sí, pero no puede participar ahorita, ¿va? Ahorita. No es cierto, sí. El punto es que dice, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes todo conforme a lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces yo no solamente me lo aprendí, el versículo. Quiero decirles algo, lo intenté. ¿Ok? Intenté cumplir Josué 1:8. No sé si alguien está todavía intentando cumplir Josué 1:8. Ahorita lo voy a explicar para que no me empiecen a ver feo. O sea, se va a poner bueno, espérame. ¿Ok? Vamos a dividir, digamos, esta plataforma. Aquí hay un área, que es un área, podríamos decir, el área del Antiguo Testamento. ¿Ok? El área de la ley. El área del esfuerzo, el área de mi capacidad, el área de mi consagración a Dios, el área de mi esfuerzo por ser santo, ¿ok? Aquí está esta área, ¿sí estamos ahí? ¿Ok? Y luego vemos esta área digamos de aquí en medio, aquí donde está el púlpito, es las palabras de Jesús, ¿ok? ¿Dónde están escritas las palabras de Jesús? Principalmente en los evangelios, ¿no? 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿ok? En el tiempo mientras Jesús está aquí en la tierra, la paga del pecado todavía no había sido efectuada, ¿sí recuerdas? Fue hasta que Jesús muere en la cruz y viene un proceso de ¿qué? ¿El momento después de la cruz? Resurrección. ¿Ok? Y de este lado es resurrección. ¿Sí estamos? Resurrección. En la resurrección vemos en la parte bíblica y en los textos que estamos aquí en el área de las epístolas. ¿Sí estamos ahí? O sea, sacrificio de Jesús, resurrección de Jesús, aquí se acaban los evangelios y aquí empieza. ¿Okay? De hecho, algunos teólogos dicen que el Nuevo Testamento debería de empezar en el momento en que Jesús dice consumado es. ¿Okay? El punto es eso, más allá de eso, es que así está dividida la Biblia, como sea. Pero yo quiero decirte algo, volviendo a mi punto, Josué 1:8, pues mi interpretación era, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Ok? ¿Alguien podría decirme, dentro de los que estamos aquí, que ha logrado cumplir eso? ¿Qué pasó? No me decepcionen, por favor. O sea, no se puede, no hemos podido. Nunca se aparte de tu boca este libro de ley. Dice, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. La verdad es que no, muchas veces nuestras meditaciones nada que ver. ¿Por qué? Porque dice, si meditas en él, entonces dice, para que hagas y guardes, como un efecto de la meditación. ¿Estamos? Como un efecto de la meditación es que vas a hacer y vas a guardar todo lo conforme a lo que en él está escrito. ¿Ok? Y luego vienen las promesas. Y la promesa dice ¿qué? Porque entonces harás ¿qué?
y todo te saldrá bien. ¿Cuánto les gusta esa promesa? Está padrísima, ¿sí o no? El asunto es que para recibir esa promesa tienes que hacer, tienes que guardar, y para hacer y guardar tienes que ¿qué? Meditar, ¿ok? Y tienes que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿ok? El punto es, durante todo el Antiguo Testamento, ¿alguien pudo lograr eso? Cuando nosotros conocemos de Cristo y nos empiezan a enseñar esto, yo te quiero decir algo. Yo sinceramente dije, este es mi versículo y me voy a enfocar, y recuerdo que lo puse en mi casa y lo escribía por todos lados, y yo trataba de hablar la palabra y hablar la palabra, y de repente me salían mis propias palabras y de repente salía mi carne, y entonces iba el domingo y me disculpaba con él, le pedía perdón a Dios. No sé si te pasa eso. Pero decía, Dios, aquí vengo otra vez, ¿qué crees? Pues es que me hacen enojar, pues ¿qué quieres? Pues ¿no? Me salieron otras palabras, ¿no? Como hijos del trueno, que también es bíblico, pero de otros truenos, ¿no? O sea, y entonces era una rededicación cada domingo, pero también era un sentimiento de que, ok, no me ha salido todo bien y no he sido muy prosperado, ¿por qué? Porque no he hecho, porque no he guardado, porque no he meditado y porque se ha apartado de mi boca el libro de la ley. ¿Entiendes eso? Cada vez que a nosotros no nos va bien en algún área, muchas veces nosotros en un sentido un poco religioso empezamos a meditar. Oye, ¿por qué no me ha ido bien en esto? Y entonces el diablo te dice, pues es que no le echas ganas en la oración. Dijiste que ibas a orar y te quedaste dormido. ¿Sí les ha pasado o no? Hermanos, eso de que hay que levantarse en la madrugada a orar, de veras que yo no lo he logrado a la fecha, ¿no? O sea, el demonio del sueño viene, ¿no? Es que andan viendo diablos por todos lados, ¿no? Pero bueno. Entonces veía yo decía, ¿sabes qué? No puedo, no, o sea, por más que me esfuerzo y porque más que me dedico, pues no me sale, ¿no? Siempre hay, fíjate, en la cuestión de la culpa, hay dos aspectos. No solamente lo que ya hiciste, ¿ok? Que estuvo mal, sino también lo que no hiciste. Pude haber hecho más. ¿Sí estamos ahí? ¿Alguien de aquí podría ser más dedicado? ¿Podría ser más santo? ¿Podría ser mejor en lo que ha hecho? Y entonces viene el diablo y dice, ¿ya ves? No has hecho lo que te toca. ¿Sí me explico? Y nos quedamos aquí en un área. Y entonces cuando vas con Dios, le dices, Dios, mira que esto y que necesito esto y que necesito lo otro. Y dices, ¿por qué no me bendices? Ay, ya me acordé. ¿Ah? Ya me acordé. ¿Por qué no me bendices? Pues porque no hago, porque no cuido, porque no. ¿Sí me explico? Y empiezas a justificarte y nos quedamos en un área. Esta área es el área de mi propio esfuerzo, mi propia lucha. ¿Por qué? Por ser más santo. ¿Por qué? Porque yo quiero agradarle a Dios. ¿Alguien aquí quiere agradarle a Dios? Te tengo una noticia. A Dios ya le agradaste. ¿Sí sabías eso o no? O sea, no pagó con su sangre y al final te vio y te dijo, no, está re feíto. No, o sea, ¿para qué pagué por este cuate? O sea, así no, ¿verdad? No, él sabía lo que hacía. Él nos escogió, dice la Biblia, ¿qué dice? ¿Desde antes de qué? De la fundación del mundo. ¿Sí me explico? Él nos dio vida cuando nosotros estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. No fue una sorpresa, ¿sí me explico? No es que Dios haya dicho, híjole, a ver qué tal sale esto. No, Él nos escogió. ¿Ok? Y dice que nos escogió dentro de una sección. ¿Qué sección era? ¿De lo qué? Nos escogió dentro de lo qué? Lo vil y lo despreciado. ¿Sí me explico? Todo lo que estaba allá del botadero del 2x1, ¿sí me explico? Digo, a ver, véngase para acá, échame todos estos, ¿sí me explico? Los voy a comprar todos estos. No sé si alguien se ofende, pero pues esto es bíblico, ¿ah? O sea, reclámenle a Dios, pues, ¿no? Fue y nos escogió, nos tomó de ahí. A Dios no le sorprende. Pero ¿sabes cuál es el punto? Es que nosotros, viviendo en esta zona, estamos desconociendo algo. Estamos desconociendo esta parte. ¿Qué es esta parte? ¿Jesús vino a la tierra, sí o no? ¿Para qué vino a la tierra? Oye, pero entonces no se trataba de esforzarnos, de ser valientes, de que nunca se aparte de nuestra boca, de que guardemos, de que hagamos, de que meditamos. Sí se trataba de eso. ¿Alguien lo logró? Por eso tuvo que, ¿qué? Tuvo que venir Cristo. Di conmigo, gracias a Dios. Amén. Si nosotros lo hubiéramos logrado, para decir, pues ¿para qué voy?
¿Sí me explico? Pues hay que ustedes, échenle ganas, ustedes ahí la llevan, ¿no? Pero nosotros no pudimos. Bueno, en Corintios dice, habla del ministerio de muerte que era la ley. Lo vamos a leer porque me están viendo así con cara de vaca nueva en el corral, ¿no? Vamos a ver. Es 2 Corintios 3, del 7 al 18. Dice así, y si el ministerio de muerte, ¿ministerio de qué? De muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Amén. Verso 9. Porque si el ministerio de condenación, ¿sí estamos ahí? 2 Corintios 3, verso 9. Porque si el ministerio de qué dice? De condenación. ¿Cuál es el ministerio de condenación? Es de la ley. Si quieres cumplir la ley, ¿sabes a qué te vas a dedicar? A sentirte como condenado. Condenado, culpable, avergonzado. Y te voy a decir algo. Alguien puede ir a una cena donde hay un lujo extremo y a disfrutar de la fiesta sintiéndote culpable, avergonzado, inadecuado. Es más, si llegas a la fiesta y vas mal vestido, te sientes incómodo, ¿no? Que dices, aquí era una fiesta en una hacienda yucateca, todos de blanco, y tú vas de hawaiano. ¿Sí me explico? Algunos vienen a la iglesia así, se sienten como con camisa hawaiana y aquí todos de blanco, ¿me explico? Pero ¿sabes por qué? Porque vivimos en un ministerio de condenación. En un ministerio que nos está condena y condena y condena y condena. ¿Ok? ¿Por qué? Porque has hecho las cosas mal, pero también porque hay cosas que pudiste hacer mejor y tampoco lo has hecho. Y en eso entramos todos. ¿Sí estamos ahí? Ok. Y dice entonces, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de ¿qué dice? De justificación. Di conmigo justificación. Fuimos declarados, ¿qué? Justos. Amén. ¿Sí lo crees? Pues mi prédica ya no es igual que la de hace rato, ¿no? Pero ni modo, ¿no? Ya cambió. Ahí les va. Si tú visitas un mecánico, los mecánicos tienen su uniforme, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces a veces se ponen un overol, ¿va? Y el overol ya casi se para solo, ¿va? Se parece traje de astronauta, ¿va? Está mugroso con ganas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se avientan al suelo, porque les cae aceite, porque les cae grasa, porque todo eso. Si ya te sientes así de mugroso, te da lo mismo más mugre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero ve con ese traje blanco, ¿me explicó? Limpio, ¿te vas a tirar al suelo? Tú ves y dices, es que no, ni yo lo merezco, o sea, me lo pusieron nada más por puritita gracia. ¿Cómo me voy a ensuciar a eso? Pero alguien que ya se siente condenado, ¿se siente sucio, sí o no? Se siente pecador, se siente culpable, se siente avergonzado, ¿ok? Y esa persona le da lo mismo. ¿Por qué? Porque es como lo ves en una raya más al tigre, ¿sí me explico? Pero cuando tú ya has sido perdonado, cuando ya se te quitó la vergüenza, cuando ya has sido justificado, cuando ya eres libre, entonces, hermano mío, estás a la libertad del disfrute pleno de la gracia de Dios. Amén. Nadie puede disfrutar de todas las bendiciones de Dios mientras haya culpa en nosotros. ¿Sí me explicó? Yo no sé si cuando tú comes, ¿cómo comes? Pero yo como sin culpa, ¿eh? No sé si se anota, pero... ¿Sí me explico? A comer. Y a comer es disfrutar, ¿sí o no? Lo que sea. ¿Ok? Porque esa es la vida cristiana se disfruta. ¿De qué? ¿Ok? Entonces estamos en primeramente. Ahora vamos a reinterpretar Josué 1.8 a la luz de la gracia. ¿Les parece bien? ¿Sí? Vamos a ver si lo tienen ahí, Josué 1.8. Si lo pueden pasar ahí en la pantalla para ilustrarnos un poco sobre este punto. Pero bueno, Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Ok? Y vamos a empezar viendo esto. El libro de la ley, que es el libro de la Biblia escrita hasta ese momento,
está escrito en Juan, dice que el principio fue el verbo, ¿verdad? Que es la palabra, y el verbo era Dios. ¿Sí me explico? Y el verbo era con Dios. Está diciendo Cristo es la palabra. ¿Sí o no? Entonces dice, nunca se apartará de tu boca, ¿qué? El libro de la ley. ¿Que quién es? Jesús. Nunca se aparte de tu boca, ¿quién? Jesús. Sino que dice, de día y de noche meditarás en quién? En Él. Si tuviera una E mayúscula ahí, estaríamos hablando de Jesús. Medita todo el tiempo en quién. Medita todo el tiempo en quién. En Jesús. ¿Pero cuál Jesús? Yo te digo algo, o sea, cuando yo era católico, discúlpeme pues, pero así era yo, ¿no? O sea, yo iba a la iglesia católica y veía a Jesús crucificado, ¿no? Y la neta yo decía, no, pobre, se fue re mal, ¿no? En buen plan. ¿Sí me explico? O sea, yo no entendía muchas cosas, o sea, discúlpenme, así era, pues no entendía. Y yo decía, no, pues Él es tu Salvador. Y yo lo veía yo así, pues dije, pues no me inventes, le fue re mal, o sea, ¿cómo es mi Salvador si no se pudo salvar Él? ¿Entiendes? Así de sencillo. No es meditar en Jesús nada más. Es meditar en todo el contexto de lo que significa Jesús. ¿Sí me explicó? Me voy a adelantar un poquito a este tema porque, pues sí, me voy a adelantar. ¿Y qué? Yo estoy predicando, ¿eh? ¿Quién me va a decir que no? Pero mira, ¿sabes algo? Yo recuerdo cuando escuchaba alguna enseñanza y predicación, incluso ya en la iglesia cristiana, y decía que Jesús se subió a la barca con sus discípulos y que se fue a dormir. ¿Recuerdas la historia? Y se fue a dormir Jesús y entonces dice que ya estaba inundando la barca, ¿recuerdas? Y entonces llega Jesús, llegan, le dicen, oye, que no te da cuidado, que ya nos vamos a ahogar, nos morimos, ¿no? Y se levanta Jesús y reprende el viento y reprende el mar y todo se hace una grande bonanza. Y entonces los discípulos lo voltean a ver y ahora ya están espantados por Jesús, ¿me explico? O sea, primero por toda la tempestad y luego espantados por quién venía con ellos. Y la enseñanza que yo recibía en ese tiempo, pasándome un poquito a esta área, ¿me entiendes? Era, ¿no te gustaría que Jesús fuera contigo en la barca, hermano? ¿Sí o no? ¿No te gustaría que Jesús fuera contigo en la barca? Yo decía, sí, Señor, por favor, ve conmigo en la barca, ¿no? Pero yo decía, pues tantos que le están pidiendo, ¿cuántas barcas son? ¿Me explico? O sea, ¿cómo va a estar en todas? No sé, me explico. O sea, todos pidiéndole lo mismo. Entonces era un punto en el que yo entendía de que si Jesús estuviera conmigo en la barca, pues Él me iba a salvar, ¿sí o no? Él me iba a salvar. Y ese es un entendimiento del tiempo en el que Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Ok? Vamos a regresar a Josué 1:8 y ahorita le conectamos ahí, pero ya nos borraron a Josué 1:8, ahí está. Ok, dice, para que guardes y hagas todo conforme a lo que en Él está escrito. ¿En quién está escrito? En Cristo. ¿Ok? Para que hagas y guardes. ¿Quién pudo lograr hacer y guardar todo? ¿Quién lo pudo hacer? Entonces, ¿de quién habla Josué 1:8? No habla de ti. Josué 1:8 no habla de tu esfuerzo. Todo está dirigido hacia Jesús. Porque toda la gloria es a Él. 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 No hay nada de gloria en nosotros. Nuestras mejores obras dice que son como ¿qué? Trapos de inmundicia. ¿Sí estamos ahí? Dice, sino que de día y noche meditarás en Él. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ok? Y yo estaba, sí, yo quiero prosperar, ¿no? Y yo quiero que todo me salga bien, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño iba a una iglesia, a una escuela católica, y de repente había eventos donde el padre agarraba un poquito de agua bendita y le echaba a los niños, ¿no? Así a todos. Entonces se amontonaban los niños, y yo siempre fui chaparrito, digo, ahorita ya estoy altísimo, ¿no? Pero en su momento no estaba tan alto como lo estoy ahora. Sí. Entonces amontonaban los niños y yo brincaba y brincaba para que me cayera agüita, ¿no? Nunca me cayó agüita, chivas. ¿Ok? Nunca me cayó agüita. Y yo decía, no, pues ya no me tocó la bendición, ni modo, ¿no? O sea, por más si me pasaba para adelante, aventaba el agua para atrás, ¿no? O sea, total que nunca me caía el agua, ¿no? O sea,
Cuando había chance, yo iba donde estaba el agua y me la echaba. Yo decía, pues aquí yo me la echo. O sea, quién sabe si funciona igual y tenga el mismo poder, pero yo ya me la eché, ¿no? O sea, pero ¿sabes cuál es el punto? Yo anhelaba prosperar. Yo anhelaba que todo me saliera bien. Amén. ¿A Jesús le salía todo bien o no? Siempre que había una necesidad, había una provisión. ¿Que el burrito? Ahí estaba el burrito. ¿Sí o no? ¿Que el aposento alto? Ahí estaba el aposento alto. Todo lo que Jesús necesitó, ahí estaba. Que son 5,000, ay, tú échale más agua a los frijoles y repartió. Todos comieron, ¿sí o no? ¿Sí o no? Una multiplicación. Yo decía, wow, ese Jesús me encanta, ¿no? Ese Jesús que todo puede, que todo hace. ¿Por qué? Porque Él puede hacer todas las cosas. Porque dice que entonces harás prosperar tu camino. Yo te quiero decir algo. En este aspecto era mi esfuerzo por prosperar. En este punto es, Jesús, prospérame. ¿Sí me explico? Pero hay un tercer punto. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Jesús qué? Ya me prosperó. Dios ya me prosperó. Di conmigo, Dios ya me prosperó. No. Di conmigo, Dios ya me prosperó. Amén. Yo recuerdo hace años, a lo mejor Tim se acuerda porque iba conmigo en el carro. Andaba yo un poco mal de la presión. Y pues me dijeron que yo tenía que tomar medicamentos siempre y no sé cuánto rollo el doctor, ¿no? Ya sabes. Y vimos un letrero que decía, por sus llagas hemos sido sanados. ¿Ok? Entonces yo iba manejando el carro y pues sí conectaba, pues porque somos de la misma religión de los que escribieron eso, ¿verdad? Yo así pensaba, yo dije, pues sí lo leo, digo, por sus llagas he sido sanado, ¿no? Y me volteo a ver en el retrovisor y me veo y no me creo. No sé si me explico. O sea, si yo me dijera a mí mismo que por sus llagas he sido sanado y me viera, yo no me creería. ¿Sí me explico? Y entonces yo dije, no te crees. Le dije, ¿tú qué te importa? Le dije, no, o sea, porque luego hablo pues con mi otro yo. Me dice, no te crees nada de eso. Pues sí lo creo, por sus llagas he sido sanado. Y empecé a gritar. Y empecé a gritar y a gritar. Y llegó un momento en que grité, por sus llagas he sido sanado. ¿Tú te acuerdas de él? ¿No? Más o menos. Pero bueno, entonces él se emociona también y dice, sí, por sus llagas hemos sido sanados. ¿Eh? Él ni enfermo estaba, pero de todas maneras también fue sanado. ¿No? Pero ahí en ese momento vino un momento donde yo, lo creí. No sé si me explico. Te quiero decir algo, somos espíritu, ¿qué más? Alma y cuerpo. ¿Ok? Pero hay una parte en nosotros que no solamente tiene que creerlo. Porque nosotros hablamos, ¿alguien aquí cree en sanidad o no? Sí. Pero hay una sanidad que creemos acá. ¿Sí me explico? Que creemos en nuestra mente. En nuestra mente nosotros sabemos y entendemos que sí, que la sangre y que la consecuencia del pecado de Adán y Eva fue la muerte que vino a la tierra y tarará. Todo eso teológicamente lo tenemos en un cuadro muy establecido y claro. Pero cuando tienes un síntoma y tú dices que por sus llagas has sido sanado, es ahí donde es la prueba de fuego, ¿sí o no? Porque decir que soy sano, cuando estás sano, tú dices, brother, pues ¿para qué andas presumiendo cosas que ya eres, ¿no? O sea, pero cuando dices soy sano en medio de la enfermedad, va a venir un momento de prueba. Kenneth Hagin lo platica en un libro. Estaba enfermo, estaba postrado en cama, lee Marcos 11, 23 y 24, le hace clic la palabra de fe, la revelación de la palabra de fe, el movimiento de la fe surge ahí. Y él dice, ¿sabes qué? Pues yo ya he sido sanado. Y le dice a toda su familia, bautista, cristianos, creyentes en Cristo, pero no creyentes en sanidad, y le dice, yo ya soy sano. Y todos le dicen, pues chócalas, Kenneth, me da gusto, felicidades, ¿eh? Tápate bien porque te vaya a agarrar un resfriado, ¿no? Estaba postrado en cama. Llegó un momento donde dijo, ¿sabes qué? Si soy sano, me paro y me comporto como ¿qué? Como sano. ¿Sí estamos ahí? Y entonces él dijo, ¿sabes qué? Pues ya soy sano. Y entonces pues tuvo que pararse de la cama, empezar a actuar como una persona sana, a declarar que ya era sano y a vivir como una persona sana. Y exactamente eso pasó. ¿Amén? Esto lo pensamos y nos queda claro en cuestiones de sanidad.
Pero ¿cómo lo aplicaríamos en finanzas? ¿Cómo lo aplicaríamos en finanzas? ¿Dios te ha prosperado? ¿Sí? ¿Dios te ha prosperado? ¿Pero tú estás actuando como próspero? ¿O estás actuando como una persona que dice que ha prosperado, que habla que ha prosperado, pero no siente? Incluso muchas veces hasta el momento de diezmar es un momento de temor. Porque dices, voy a dar esto, pero que si me lo quiero quedar, Señor, y te lo entrego y me lo quedo, pero me lo regresas, por favor. Y ¿me explico? ¿Me explico? Ahí viene una prueba de fuego, ¿sí o no? Porque fíjate, Dios no dice Dios amaldador, sino dice Dios amaldador, ¿qué? Alegre. Y te voy a decir, Dios te ama, sí o sí. Alegre y medio agridulce como vienes, así te ama. ¿Ok? Pero lo que está hablando es de la actitud para dar. Lo que acompaña a la ofrenda, ¿qué es el corazón correcto? ¿Sí se siente el corazón correcto o no? Tú ves, cuando alguien te da un beso, te da un abrazo, ¿se siente el corazón o no? Esto no se improvisa, ¿eh? Ahí no puedes mandar. Lo que es y ya. Y Dios está viendo todo el tiempo nuestro corazón. Amén. Hay cosas que damos. Por ejemplo, la viuda que dio 2 blancas, que sería como 2 moneditas de 50 centavos ahora. Para Jesús, para la vista de Jesús, ella había dado más que todos. ¿Sí me explicó? Dice, todos los demás dieron lo que les sobra, pero ella dio todo lo que tenía. ¿Sí me explico? Estaba apostando todo su vida, todo su futuro. ¿Sí me explico? Y te voy a decir algo, por mucho que des, todavía hay muchísimo más que Dios te puede dar. Aun cuando apostaras todo tu futuro a la obra de Dios, cuando es con el corazón correcto. ¿Amén? ¿Por qué? Porque entonces no se trata solamente aquí de cumplir la ley o aquí de decirle Dios hazlo, sino de creer que ya lo hizo. Y aquí en esta iglesia se predica que Dios ya lo hizo, ¿sí o no? Pero el asunto es, ¿lo sientes? ¿Lo sientes? Porque a veces no se siente. A veces no lo sientes. A veces no se acompaña a esa emoción correcta a la forma de hacer las cosas. ¿Sí me explico? A veces nuestras oraciones, Dios, y yo declaro que soy sano. Ay, me duele. Pero tú has quitado todas las dolencias. Yo no está todavía, no, pero Dios, ¿sí me explico? Y Dios dice, ponte de acuerdo contigo mismo, brother, ¿sí me explico? Ni te la crees. ¿Sí me explico? Nosotros oramos desde la victoria. Nosotros oramos desde la victoria. Nosotros creemos en consumado es. Nosotros creemos en la obra consumada de Cristo Jesús. Amén. Nosotros creemos en que ya no hay una guerra espiritual, ya se acabó. Amén. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Cristo. ¿Sí lo crees o no? Yo lo creo. Por supuesto que hay alguien que quiere engañarnos, que quiere meternos otra vez aquí en los evangelios. Y a lo mejor suena duro eso, ¿ah? Pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Que nos alejemos de los evangelios o qué? ¿Ah? Hay una parte ahí en la escritura donde Pablo habla de que habla de dejando atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Ok? ¿Sí estamos ahí? O sea que hay algunos rudimentos, y vamos a ver esto. Por ejemplo, volviendo un poco a mi prédica anterior, porque ya me había desviado por otro lado. Pero dice así. En Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice, ¿ya están Lucas? ¿Ya están en Lucas? Sí. Ok, dice así, dice, si alguno ¿qué? Quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? Tome su cruz cada día y sígame. Di conmigo, tome su cruz cada día. ¿Ok? No es la persona que está a tu lado en tu cruz, ¿eh? No. A lo mejor el diablo te ha dicho, no, pues es que me está diciendo aquí que soporte, ¿no? Fíjate esto, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Eso está escrito y dicho en el tiempo en el que Jesús estaba aquí en la tierra, ¿sí o no? ¿Sí?
Y la pregunta es, ¿será vigente el día de hoy este mensaje? Es un buen punto, ¿eh? ¿Será que tú y yo podemos seguir a Jesús? ¿O nos lleva un buen de ventaja a Jesús? ¿A qué tan lejos tú puedes alcanzar a Jesús? Si lo vas siguiendo, ¿cuántos kilómetros lleva delante de ti? ¿Sí me explico? No sé si alguna vez seguía a Pablo hacia Toluca y lo perdí. Ya ves cómo le pisa, ¿no? Después veía otro Explorer por allá y yo decía, pues ha de ser ese. No, pues era otro, ¿no? Pero bueno, ¿ok? Ahora Pablo, imagínate a Jesús, ¿no? O sea, nadie pudo seguir a Jesús. ¿Pedro intentó seguirlo o no? Y al final, ¿se negó a sí mismo Pedro o negó a Jesús? Hermanos, ¿sí estamos ahí? Nosotros no venimos a ser seguidores de Jesús. Jesús vino a vivir en nosotros. Di conmigo, Jesús vive en mí. Di conmigo, Jesús vive en mí. Otra vez, Jesús vive en mí. Otra vez, Jesús vive en mí. No puedo yo seguirlo. ¿Sí estamos ahí? A mí me gustan algunas actuaciones, algunas películas. No sé qué tan fans son de las películas, pero me gustan más bien como las actuaciones tan bien hechas, ¿no? La película de Filadelfia con Tom Hanks, donde él interpreta a un enfermo de VIH y él adelgaza y se convierte en el personaje totalmente. Hace poquito la película del Guasón, ¿verdad? Que interpreta a este cuate, no recuerdo cómo se llama el actor, pero Joaquín Phoenix. Ajá. El performance que hace, me explicó, de que adelgaza de peso, se mete a los psiquiátricos para investigar cómo es la enfermedad que él me iba a manifestar. Y cuando él se mete en el personaje, se mete en el personaje. Y de hecho, cuando tú lo ves en la actuación, lo ves, punto. ¿Se me explicó? ¿Sí o no? Hay historias así. Una historia que también me impacta mucho cuando Pedro Infante, hay una película que seguramente algunos habrán visto, la de Pepe el Toro y toda esa serie, esa gama, ¿verdad? Hay un punto donde se muere su hijo. Se muere, ¿no? Y lo toma ahí en los brazos y empieza a llorar y le grita, Torito, ¿verdad? Hay narraciones de que todo el foro estaba llorando porque estaban impactados por semejante actuación. No era Pedro Infante queriéndose convertir en Pepe el Toro. Era Pepe el Toro. ¿No es Joaquín Phoenix o algo así? Queriendo ser el Guasón. Ese Joaquín ya estaba afuera. Era el Guasón mismo. ¿Sí me explicó? ¿Sí entiendes eso? Yo puedo decir, oye, Cristo vive en mí. Y puedo querer actuar como Jesús. Pero no te va a salir la actuación hasta que entiendas y asumas que ya Cristo vive en ti. No sé si me explico. Hay una diferencia entre querer imitar, me explico, cuando yo digo, es que Sergio quiere llegar a ser como, ¿verdad? Porque incluso cuando Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, habla, pero en esa palabra en griego es una palabra que habla es convertido totalmente. No sé si me explico. No como una intentar parecerse a, sino decir, ¿sabes qué? Si Dios va a hablar, ¿por quién va a hablar? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio de ti. ¿Por medio de quién? Sí, conmigo de mí. Yo sé que algunos dicen, no, es que no sabes lo que he hecho ni lo que vengo. Dios sí lo sabe. Y aún así te quiere usar. Pedro, la última actuación que tuvo con Jesús fue negar al maestro. ¿Sabes cuál fue su segundo acto? Predicar y 3,000 personas se convirtieron. ¿Era el más digno para predicar? ¿Era el ejemplo a seguir de los discípulos? Dios quiere usarnos. Pero no es una actuación, es un asumir totalmente que ya somos uno con Él. Dí conmigo, yo soy uno con Él. No es algo que yo vaya a hacer, es algo que yo ya soy. Y yo me pregunto, oye, ¿y por qué de repente puedo predicar y aparece como si Dios me hablara de la vida de cada una de las personas y puedes tocar eso? ¿Sabes por qué? Porque Dios está hablando. O sea, si yo te pudiera decir, no, es que yo me clavo en el estudio, brother,
O sea, yo sí me aplico estudiando, leyendo. ¡No! Pablo decía, me he propuesto no saber nada, sino solamente, ¿a qué dice? A Jesús y el crucificado. La obra consumada de la cruz. ¿Sabes qué? ¿Sabes quién quiere venir a hablar el día de hoy a la iglesia? Cristo Jesús. Amén. ¿Y a quién está usando? Me está usando hoy a mí. Amén. Pero no es mi obra, es su obra. No es mi gloria, es su gloria. Y si toca tu vida y si toca tu corazón, toda la gloria es para Él. Amén. Porque es Él queriendo usarnos. Amén. El punto entonces es que aquí en la ley era mi esfuerzo personal por lograr ser santo, ser perfecto, ser mejor. ¿Para qué? Para que todo me salga bien, para que tarará, tarará. Pero ¿sabes qué? Vino Jesús y con la obra de Jesús yo puedo empezar a orar. ¿Y sabes cómo es la oración aquí? La oración es Señor, sálvanos. ¿Recuerdas? Los discípulos decían, Señor, sálvanos. Pero ¿cuál sería la oración de este lado? ¿Sabes quién se levanta en medio de la tormenta para calmar el viento y las olas? ¿Quién se levanta? No. ¿Quién se levanta? ¿Quién se levanta? ¿Quién se levanta? Tú te levantas. Tú eres el Jesús de tu barca. Yo sé que algunos van así como que siento que se les está saliendo el chamoco a algunos, ¿verdad? Pero yo te estoy predicando y la verdad es que, pues, o sea, es una predicación que probablemente algunos van a decir, no, es que ¿cómo es que Jesús? Sí, pues Él lo dijo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Ya no vivo yo. Ok, pero aquí dice que tomáramos la cruz, ¿recuerdas? Aquí es tomar la cruz. Pero aquí es que ya fue tomada la cruz, ¿sí o no? De hecho, yo ya fui crucificado. Dí conmigo, ya fui crucificado. Entonces, ¿hoy debo de tomar la cruz? No. Hoy debo de asumir que ya fui tomado por esa cruz, pero ¿sigo clavado en esa cruz? Hoy he resucitado. ¿Cómo ha resucitado? Es Cristo resucitando. ¿En dónde? En mí. A mí me impacta cuando le dicen los discípulos, oye, y cuando vayamos allá, ¿qué les vamos a decir? Y pues yo creo que les dijo, pues apréndanse unos versículos, unas anécdotas, hay unas historias, ¿no? Cuéntense un chiste, ¿no? Les dijo, el Espíritu, ¿qué dice? Les va a dar qué decir. ¿Sí estamos ahí? El Espíritu te dará qué decir. ¿No será la mejor palabra, sí o no? La mejor palabra, ¿sabes qué? No es la mía, la mejor palabra es la del Espíritu Santo que hoy tiene para tu vida. ¿Amén? No es mi palabra, es su palabra. ¿Qué significa eso? ¿Que no te prepares, que no estudies? No, por supuesto, Jesús se preparó y estudió y leyó y conocía la palabra, por supuesto. Tenía comunión, tenía intimidad con el Padre. De hecho, él dice, el mismo Jesús dice, yo no hago nada por mi cuenta. ¿Sí lo ves? Sino yo hago todo lo que el Padre me dice que haga. Yo no hablo palabras por mi cuenta, sino hablo las palabras de mi Padre. Si Él tuvo esa dependencia al Padre, hermano mío, ¿por qué dependeríamos de nosotros mismos? ¿Sabes qué produce? Esto produce cansancio. Esta parte produce cansancio, produce frustración, produce vergüenza, produce culpa, produce indignidad, produce sentimiento de inferioridad. Y así puedes venir cada domingo a la iglesia y si mientras estés acá, hermano mío, en este nivel de pensamiento, de entendimiento, no vas a salir. Es igual que estar en la religión la que quieras, el esfuerzo personal. ¿Ok? Y te quiero decir otra cosa. Si te quedas aquí en los evangelios, vas a estar clamándole a Jesús. Jesús, sálvame. Jesús, ayúdame, ¿no? ¿Y se oye bien, sí o no? ¿Ya lo dijiste a Dios? ¿Ya le oraste a Dios? ¿Ya le pediste a Dios? ¿Ya le clamaste a Dios? Porque dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Sí o no? Y eso realmente yo te quiero decir, ese es un nivel de entendimiento. Ahora, te quisiera decir, con mucha legalidad y siendo un doctor de la escritura, ¿sabes algo? Te quisiera decir que Dios nunca va a responder si le dices, clama a mí, yo te responderé. Pero yo no tengo esa garantía, porque Dios también responde a esos. ¿Sí me explico?
Tienen un entendimiento reducido de la palabra, pero de todas maneras Dios les responde, porque Dios tiene misericordia y gracia. ¿Sí estamos? A lo mejor tu hijo no sabe hablar bien y no te pide las cosas adecuadamente, pero las palabras que balbucea tú le das todo lo que quiere. ¿Por qué? Porque así como te habla en su pequeño entendimiento, tú lo amas. Porque Dios nos ama. Amén. No digo que no suceda, pero si te quedas en los evangelios, te vas a quedar en un nivel de bendición. Pero ¿qué pasa si pasas al tema de las epístolas? ¿Qué pasa si tú empiezas a creer en la obra consumada de Jesús? En que ya no vas a ser bendecido, sino que tú ya fuiste bendecido. Amén. Cuesta trabajo. Esta prédica, ya ni pusieron el título, pero le puse. ¿Todavía lo tienen por ahí, no? ¿El título? No. Pues ponla ahí al final, de todas maneras. Más para que sepan de qué se trató, ¿va? Sí. Se llamaba Matrix contra la verdad. ¿Ok? ¿Por qué este punto? Porque tú y yo vivimos una realidad. ¿Sale? No sé cómo andamos de tiempo. ¿A qué hora terminamos? No, buen plan. ¿A qué hora terminas? Hasta Bélgica, ¿va? Sí, ¿va? ¿De aquí? Ok. Está bien. O sea, empezó a las 12 y termina a las 2, ¿verdad? Sí, ok. El punto es este, fíjate. Yo recuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, ahí estaba mi buen compañero René. Recuerdo mucho a René que en los recesos se paraba y estaban aquí las banderas de los países. Y paraba y oraba en las banderas y declaraban la palabra. Siempre lo vi así con un fuego tremendo, ¿no? De la palabra, ¿no? Y yo lo veía ahí, pues, yo era el alumno que venía de provincia, de otro estado, venía de Morelos, viajaba diario para allá. Y las clases, por ejemplo, que me daban, por ejemplo, una de las clases era ABCs de la prosperidad, ¿no? Y yo recuerdo esas clases y decían, es que Dios te ha prosperado y Dios te ha prosperado. Y yo decía, brother, estás mal, o sea, chécale mi cartera, o sea, neta no, o sea, había una realidad que era aplastante. Una Matrix que me llevaba todo el tiempo, que me conectaba. ¿Sí me explico? ¿Sí has visto la película de Matrix? Estaba conectado a una máquina. Y esa máquina me conectaba a mi realidad. La realidad es que no tenía lana, no tenía ni un peso. Tenía yo a lo mejor para echarme un taco o allá afuera de los de canasta o una torta en la esquina, ¿verdad? Y párale de contar. Y a veces había, a veces no había siempre. Y yo escuchaba a los gringos diciendo, y Dios te ha prosperado, y Dios ha sido bueno. Y yo decía, no, o sea, la realidad es aplastante, ¿sí o no? La realidad es cruel. La realidad es cruda. Y transformar esa realidad conforme a la verdad de Dios es un acto revolucionario. Es un acto de valientes. ¿Sí estamos ahí? ¿Por qué? Porque de repente levantarte y decir, aquí en medio de mis necesidades yo creo en que tú me has prosperado, que tú me has bendecido. Y te voy a decir algo, durante años yo viví esa caminata, no sé si me explico. La caminata de Josué es que sí, si yo ahorro y si me esfuerzo, invierto bien y cuido la lana y cuido los gastos y yo voy hasta esforzarme y Dios me va a proveer y me va a promover. Aparte, obviamente, pues que vaya yo a la iglesia, que sea medianamente santo, ¿va? Y que le eche yo ganitas por ahí, ¿va? Que vaya dando ahí 2, 3 diezmos y ofrendas, ¿va? Y ahí estaba, ¿no? En este plan, de mi esfuerzo personal. Después era, Señor Dios, ya le eché todas las ganas, pero nada pasa. Todo viene de ti, Señor. Yo reconozco que todo viene de ti. Dame de tu provisión. ¿Sí estamos? Dame de tu provisión. Y yo recuerdo, seguramente René se acordará, iba con cierta frecuencia un pastor que se llama Mark Hankins. Y Mark Hankins hablaba y un día nos dijo, fui a la Ford y me enseñaron un prototipo de una camioneta, una Ford Raptor. Y pedí una camioneta y después dije, mejor 2 o 3, ¿no? Dice, pues tengo ahí mis camionetas, ¿no? Y él predicaba de prosperidad y bendición y me acuerdo de un versículo que dice que Dios da prosperidad y no añade tristeza con ella, está ahí en Proverbios, ¿no? Y lo predicaba con mucha vehemencia y con mucha firmeza y con mucha seguridad y yo lo escuchaba. Y yo me acuerdo que compraba los cassettes
Y me iba a mi casa, vivía en un departamento pequeño, tenía yo ahí en un cachito una casetera de los cassettes. Fíjense, ¿cómo se llama? ¿Qué son los cassettes? ¿No? Sí, todos puros viejitos acá, ¿eh? Pero bueno. Los metía en los cassettes, los metía a la computadora, me ponía mis audífonos y los escuchaba y volvía a escuchar las prédicas. Pero había prédicas que yo decía, Dios, neta, yo quiero creer esto, pues. Lo que dice el gringo, quiero creerlo, ¿no? O sea, él dice, cuando empecé el ministerio, mi esposa y yo, todo lo que teníamos cabía en el maletero de un carro. No teníamos nada, ¿no? Y empieza a predicar toda la historia de cómo Dios le había bendecido, le había prosperado. Y yo decía, Dios, o sea, yo sé que tú lo puedes hacer. Entonces yo escuchaba la prédica y recuerdo esa parte donde dice que la fe viene por el ¿qué? Por el oír. ¿Y por el qué? ¿Y por el qué? Y por el oír. ¿Y por el qué? Y por el oír. ¿Y por el qué? Por el oír. Y por el oír. Y por el oír. ¿Ok? Yo no sé, yo no creo que se hayan equivocado de poner 2 veces por el oír ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces que no te cae el 20. Yo te quiero decir algo, en una de esas que escuchaba, yo estaba, no sé, 2, 3 de la mañana escuchando ahí esa predicación que dice, Dios es el que da riqueza y no añade tristeza con ella. Y entonces yo lo escuché y 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 de repente ahí algo hizo pum en mi corazón. Y dije, Dios me ha prosperado. Dios me ha prosperado. Gloria a Dios. Amén. Llegué a un absoluto convencimiento de que Dios ya me había prosperado. ¿Sí entiendes el punto? Aquí estaba en un punto donde decía, Dios, prospérame. Y llegó un momento donde la fe hizo su efecto y entonces yo dije, Dios, tú ya me has prosperado. Ya soy próspero. Y entonces, ¿sabes qué? ¿Revisé mi cartera? No. ¿Sabía que estaba igual? Revisé mi negocio, todo podría estar igual, pero ¿sabes qué? Revisé sus riquezas en gloria. ¿Sí me explicó? Empecé a fijarme en lo que Él ya había hecho, en lo que Él ya tenía destinado para mí, que Él ya había escrito que era mío. Empecé a creer, a asumir, a tener una absoluta certeza y convicción de que Él ya me había prosperado. ¿Ok? Pero te voy a decir, el cómo no era mi asunto ya. Yo no era de que Dios, pues a ver, indícame el negocio para echarte la mano, ¿va? Porque a lo mejor andas muy apurado en otros rollos. Dime qué negocio hago, con quién me asocio, cómo lo hago, tarará, tarará. No. Yo así como flojito y cooperando, ¿sí me explico? O sea, dije, ¿sabes qué, Dios? Tú ya lo has hecho. El cómo, el cuándo, el todo, tú vas a saberle cómo usar. ¿Sí me explico? Yo hoy dejo de angustiarme por eso y empiezo a creer que tú eres mi proveedor. Amén. Es un peregrinar, ¿eh? No fue un asunto así. ¿Sí me explicó? De venir. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo, yo no lo sentía. O sea, ya lo había escuchado una y otra y otra. Y no sé si les pasa a ustedes, que vienen y escuchan, ya eres sano, ya eres sano, ya eres sano, pero sigues con síntomas. Y dices, ya eres próspero, pero sigue igual quebrado. Y entonces venía yo y la realidad, la Matrix me jalaba, ¿sí me explicó? Yo tenía que hacer que la verdad de Dios se convirtiera en mi absoluta realidad. ¿Sí me explicó? Porque ¿no acaso eso es el Evangelio? ¿No acaso tú y yo fuimos hechos para ser un reflejo de la gloria de Dios? ¿Un reflejo de qué? ¿Una bolsa vacía, hermanos míos? No sé si te suena bien o mal, pero una bolsa vacía. Tú puedes vaciar tu bolsa por muchos motivos. Pero si está vacía, en un asunto de que no tienes para lo necesario, hermano, tampoco somos un reflejo de su gloria. Y no es doctrina de prosperidad, ¿eh? Y aunque fuera de prosperidad, bueno, tampoco tenemos una doctrina de pobreza, ¿no? De quebranto. Venimos a predicar las virtudes de aquel, lo que él ya hizo. ¿Sí estamos? Ni estoy diciendo que estar quebrado está mal espiritualmente, ni que el rico necesariamente está pleno. ¿Ok? Lo que estoy diciendo es que entender eso, entender ese punto, nos lleva a una verdadera libertad. Pero primero tuve que reconciliarme ¿con qué? Con que la riqueza no era mala. ¿Ok? Porque hay algunos que todavía ni siquiera pasamos ese punto. Decimos, no, Dios, yo a mí no me des ni riqueza. Así como dice Agur ahí en los proverbios, ¿no? Ni riqueza ni pobreza, ay, manténme nomás. Eso dicen las palabras de Agur, ahí está en la Biblia, en proverbios. Pero pues esa fue la historia de Agur, yo no quiero esa historia. ¿Sí explico?
Asumir esa prosperidad, igual que asumir el asunto de esa sanidad, es un asunto que va a ser un reflejo de la gloria de Dios. Y entonces te voy a decir algo, tu vida va a reflejar y va a predicar el evangelio. Va a decir, oye, ¿y cómo le hiciste? Y vas a decir, yo no lo hice, lo hizo Él. Amén. Lo hizo Él. Toda la gloria es para Él. Amén. Así que el día en que yo asumí eso, el día en que yo entendí que realmente Dios ya lo había hecho, que ya no era algo que yo debía hacer, ese fue un cambio en mi manera de entender la Biblia. Vamos a ver en Romanos capítulo 12. En el versículo 2, creo que es un versículo que muchos de nosotros sabemos, ¿ok? Pero dice así, no te conformes a este siglo, sino transfórmate, di conmigo, transfórmate. ¿Por medio de qué? Okay. ¿Qué es transformarse? ¿Cambiar de qué? Cambiar de forma. ¿Okay? Un gusano se mete en el capullo, vive presiones y después sale con alas. ¿Sí me explico? Y lo saluda a todos los gusanitos de abajo. Le dice, ahora losers, ¿sí me explico? Y ahí va volando, ¿sí me explico? ¿Sí lo ves? El punto es que el gusano se transformó. Di conmigo, si el gusano se transformó, yo también me puedo transformar. Soy más valioso que un gusano. Dilo, por favor. Soy más valioso que un gusano. ¿Amén? ¿Sí o no? Sí. Pero dice que para vivir esa transformación, dice no os conforméis a este siglo, sino que ya me borraron la pantalla, sino transfórmate por medio de la renovación de ¿qué? ¿Vuestro qué? Entendimiento. ¿Ok? Yo no entendía cómo funcionaba el asunto de la fe. No sabía cómo funcionaba el asunto de la gracia. Les decía en la clase anterior, en la prédica anterior, ¿ustedes saben cómo funciona la suspensión de un coche? Yo la verdad no sé. Algunos de ustedes saben, pero o sea, no, pues que el amortiguador pues es el que recibe el impacto para subir y bajar la llanta, y la cruceta, y que la no sé qué, y que los pernos no sé qué. Yo no sé. Sé que si suena y sé que si de repente siento muy feo el bache, pues es que ya está molada la suspensión. Pero cómo funciona, no sé. Cuando llegas a Cristo, ¿lo entiendes todo? Dice, por ejemplo, que tú y yo somos una nueva criatura. ¿Sí eres una nueva criatura o no? Desde que naces de nuevo, ¿sí o no? ¿Lo entiendes? ¿Lo entendías? Te quiero decir algo, para ser una nueva criatura, primero tiene que haber muerto la criatura anterior. Pero yo ni sabía que tenía que morirse la anterior. Yo pensé que se trataba de un Sergio mejorado. No sé si me explico. Un Sergio tuneado, ¿no? O sea que me ojalatearon y ya me hicieron nuevo, ¿no? O sea, me hicieron mejor. Pero no, se trataba de que ese Sergio ya sabía ¿qué? Muerto. ¿Okay? Dice Juan 12:24, dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva ¿qué? Mucho fruto. Yo tenía que entender y asumir. Yo no lo veía así. Yo decía, pues ¿cómo? Entonces, ¿qué me muero? ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Me aviento a la tierra y muero? ¿Qué? ¿No? ¿Desde qué altura me debo de aventar para caer bien muerto? ¿No? El punto era entender que eso ya lo hizo ¿quién? Jesús. Es un punto en el cual yo simplemente me meto en la obra que hizo Jesús. Dice que yo fui crucificado juntamente con Cristo. Gálatas 2:20, ¿no? Dice, ¿con Cristo qué? Estoy juntamente crucificado. ¿Ok? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero yo no lo entendía. ¿No puede haber una nueva criatura? ¿Sí estamos ahí? Si no hay un entendimiento que la vieja criatura ¿qué? Ya murió. ¿O va a morir o ya murió? ¿Estás seguro? Esa vieja criatura ya murió. Y ahora tú eres una nueva criatura. Amén. Dí conmigo, yo soy una nueva criatura. ¿Ok?
Ya no vives bajo los rudimentos de el hombre esforzado para alcanzar una meta. ¿Ok? Ya tampoco vives en el tema de que a ver si Cristo me ayuda, a ver si Cristo está en mi barca. Sino ahora vives en el punto de que Dios ya lo hizo todo. ¿Y sabes cómo se llama esta nueva criatura? ¿Cómo se llama? Cristo. ¿Cómo se llama? Sé que les cuesta trabajo, hermanos míos. Cuando yo lo escuché, yo dije, no, hombre, ¿cómo está diciendo que Él es Cristo? No, eso sí ya fue un exceso, ¿no? En buen plan. Tuve que ir otra vez a leer otra vez la Biblia, a ver ahí en Gálatas 2:20 y dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿me explico? Y ver toda la obra de Jesús y entender la obra de Jesús y decir, ok, si voy a vivir de este lado, voy a hablar las palabras que Él habla. Amén. Y voy a ser guiado como Él es guiado. Y voy a recibir la bendición que Él ha recibido. ¿Ok? Y voy a tener la misma gracia que Él tiene. Eso es mucho decir, ¿sí o no? ¿Recuerdas cuando es la salutación de María? Le dice, llena eres de qué dice. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en ella. Yo te quiero decir algo, tú eres lleno de gracia. Porque Dios está ahí contigo. Amén. Esa llenura de gracia que María tenía es la llenura de gracia que hoy tú y yo tenemos. Amén. ¿Sí lo crees? Nosotros vivimos en ese nivel, nos movemos en ese nivel. En ese nivel nos generan ideas de negocios. En ese nivel vivimos bendición. En ese nivel la dirección nos llega por streaming. ¿Sí me explicó? Te quiero decir algo, o sea, aquí era tú haciendo tu propia película y tú eres el protagonista. Volviendo al punto, ¿sale? De las secciones. Aquí es eso. Aquí es otra parte donde tú eres esa persona que le está clamando a Dios y le está pidiendo a Dios, ¿verdad? Que haga las cosas. ¿Ok? Pero aquí, en este punto, es Cristo haciendo las cosas. ¿Sí me explicó? Aquí soy Sergio diciéndole, Dios, dame una buena prédica para que se prenda la gente, para que agarren, ¿verdad? Pila. Y Dios dice, pues la mejor manera es que tú te calles. ¿Sí me explico? Porque si tú te callas, entonces yo hablo. Y le digo, pero pues dime de qué vas a hablar. Es vía streaming. ¿Sí me explico? Vía streaming. ¿Quieres traer un libreto? Yo quiero preguntarte, o sea, ¿será que Jesús escribía sus sermones? Dijo, a ver, vamos, versículo, ¿qué les dije? 34, entonces el sembrador salió a sembrar. ¿Ah? Ya les dije eso, sí. ¿Jesús hacía eso? Todo era vía streaming. ¿Quién se lo dictaba? Su papá. Amén. Cuando venga el día más complicado de tu vida, ¿sí hay días complicados o no? Puedes estar aquí. ¿Y aquí qué le dirías a Dios? Ayúdame, Señor. ¿Y aquí cómo lo actuarías? Tú estás en control y has puesto esa guianza en mí para que todo este caos se convierta en una gran bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Yo recuerdo hace años que estaba pasando por un momento de crisis difícil en mi vida y en ese momento pues me sentía muy abrumado, ¿no? Muy preocupado. Me acuerdo que vi una imagen, ¿verdad? Al propósito del TikTok y de los estos, ¿verdad? Vi una imagen y era una imagen de una foto desde la Tierra, desde el espacio. Y tomaban la foto y dice, esta es la foto de la Tierra antes de tu problema. Y luego ponían otra foto de la Tierra igualitita. Dice, esta es la foto tomada de la Tierra después de tu problema. ¿Sí me explico? Y yo decía, ¿cómo es posible que no haya pasado nada? ¿No? Si fue un caos lo que estoy viviendo, ¿no? El mundo debería de reaccionar ante mi situación. Pues no. ¿Sí me explico? Dios es mucho más grande que cualquier problema y circunstancia que estés viviendo. Amén. No hay nada que escape de su control. Yo creo que estos hombres que eran pescadores, ¿sabían de tormentas o no? Sí, o sea, no se espantaron porque a la primera agüita que les cayó, no, ya realmente se estaba inundando. Pero en ese momento la inundación va y le dicen, oye, ¿no te das cuenta que perecemos?
Y se levanta Jesús con esa autoridad y calma todo. ¿Sí te das cuenta? Puedes vivir clamándole a Él, o puedes vivir sabiendo que Él vive en ti y que Él te va a dar el querer, como el hacer, como las palabras justas, el momento necesario para que toda su obra sea hecha aquí en la tierra. Amén. Quita mucho de tu confianza y pon toda tu confianza en Él. En el momento en el que Moisés fue el siervo más útil para Dios, fue en el momento en el que él creía que ya era un completo inútil. ¿Sí estamos ahí? Y yo te quiero decir algo. Cuando Dios me dice en esta área, si quieres hacerlo bien, cállate, pues me está diciendo lo mismo, ¿sí me explico? No hables tú, deja que yo lo haga, deja que yo lo enseñe, deja que yo fluya, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Amén? ¿Sí lo crees? Amén. Aleluya. Muy bien, pues estamos terminando. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie un momentito y vamos a orar. Yo no sé si esta enseñanza, esta predicación te produjo descanso o te produjo más preocupación. ¿Ok? Pero si ya todo está hecho, si realmente ya Dios nos ha dado todo, este proceso mental es un proceso mental, ¿sí o no? Es un proceso en nuestra mente de entender las cosas. Hoy entiendo las cosas de manera diferente. Es la misma palabra, sí, pero entendida desde una perspectiva diferente de lo que ya ha sido hecho. Amén. Una de las cosas que ya fueron hechas, por ejemplo, es el perdón, ¿sí o no? ¿Dios ya nos perdonó o no? Dí conmigo, Dios ya nos perdonó. Y la pregunta es, ¿y tú? ¿Tú ya te perdonaste? No sé si alguien aquí esté cargando con culpa, con vergüenza, con cosas que dices, pues me lo merezco porque sí me equivoqué. Dios quiere librarnos de la culpa y la vergüenza hoy. Sabe que no vas a disfrutar de la cena si te sientes avergonzado o culpable. Dice la Escritura, dice que nadie coma o beba indignamente de la cena. Pero habrá alguien que se sienta con su propia dignidad como para poder decir, yo merezco esto porque yo soy digno. Somos dignos porque Él nos hizo dignos. Se trata de venir a tomar la Santa Cena entendiendo que la dignidad me la dio Él, no yo. Los hombres vestidos para las bodas, ¿te acuerdas? Los invitados a las bodas, había un hombre que no estaba vestido para bodas. ¿Por qué? Porque nosotros nos vestimos de la justicia de Dios. Amén. No me visto de mi propia justicia, me visto de su justicia. Amén. Es Él obrando, es Él haciendo. Y sabes, cuando nosotros nos seguimos sintiendo culpables, avergonzados, hay cosas que no puedes resolver porque ya pasaron. Ya no puedes regresar atrás. Te equivocaste. Pero sabes que hoy estás vivo. Y Dios te ha perdonado. Y Dios tiene buenas nuevas para ti. Ya no justifiques tus fracasos y tus errores o tus dificultades por aquello que pasó. Eso que pasó ya pasó. No dejes que el enemigo te siga acusando de lo mismo. Él es el acusador de los hermanos. Ese es su trabajo. No hables con él. Habla con Dios. Y Dios dice, yo te he perdonado. Yo sé lo que hiciste. Yo sé lo que hiciste. Aún lo que nadie sabe que has hecho. Él sí lo sabe. Y Él ya te ha perdonado. Él está extendiendo su gracia y su amor sobre aquellas cosas ocultas. Él tiene perdón para ti. Amén. Yo ahora quiero decirte algo. ¿Sabes? El medidor más grande que hay para una persona creyente es que tanto perdonas. No cuántos salmos, cuántas predicaciones sabes, cuántos años llevas en la iglesia, es con qué velocidad estás perdonando.
¿O sigues cargando culpas? ¿O sigues cargando rencores? Porque la obra consumada de Cristo de este lado es Cristo fluyendo. No rumiando ahí de que, ay, pues es que me quedó a deber, es que me hizo esto, es que me hizo el otro, es que me falló. Te quiero decir algo. Todas las personas que amas te han fallado o te van a fallar en algún momento. Porque son personas que tienen defectos. Perfectos no son. ¿Sí sabías eso? No son perfectos. Puedes tomar de la mano ahí a tu imperfecto o imperfecta, ¿ah? Y decirle, valoro muchísimo el tenerte. Así, en medio de los errores, en medio de las cosas que no han salido bien. Es difícil vivir de aquel lado, hablando las cosas de aquel lado y sintiéndote culpable o haciendo sentir culpable al otro. Si quieres vivir en esa plenitud, un termómetro que puedes poner en tu corazón es: ¿me siento ofendido todavía? Te quiero preguntar algo. ¿A un muerto se le podrá ofender? A un muerto le puedes decir lo que quieras al muerto, ya no te va a responder. Ya se murió. Tú ya estás muerto con Cristo. El que se enoja ya se murió. Hoy tú estás vivo en Él. ¿Y sabes qué? Él es un devorador de pecados. Las ofensas no le pegan a Cristo. Él está por encima de todo pecado. Su sangre es más poderosa que cualquier ofensa que puedan hacer contra tu vida. No hay ofensa que no pueda ser quitada por la obra de Cristo. Amén. Así que sabes algo, hoy es un buen día para perdonar y pedir perdón. Amén. Siempre, siempre, siempre. Así que acércate, abrázalo y dile: sabes, a lo mejor te he ofendido de algunas maneras que ni si cuenta me he dado, pero te quiero decir algo: te amo, perdóname. No tengas miedo, o sea, rompe un momento esa frialdad y acércate y dale un abrazo así fuerte y dile que lo amas. No hay un medidor más claro de la obra de Cristo en tu vida que tu capacidad para pedir perdón, para restaurar. Amén. Esa es la gracia poderosa de nuestro Dios. Esa es la gracia poderosa de nuestro Dios. La gente a tu alrededor no va a estar impactada por cuánto vienes a la iglesia. Va a estar impactada por cómo lograste superar la ofensa y pudiste volver a abrazar, a amar, a sonreír. Como si nunca te hubieran hecho nada. Como si nunca hubieras vivido ese error. Dios es un Dios de amor y de restauración. Amén. Vivamos en ese nivel. Amén. Vivamos en el nivel de la profunda y grandiosa bendición de nuestro Dios. Amén. ¿Alguien aquí se siente bendecido? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la honra y toda la alabanza a nuestro Dios. A nuestro grandioso Dios. Vamos a tomar la Santa Cena, ¿les parece bien? ¿Sí? Vamos a tomar la Santa Cena. Y vamos a ver en 1 Corintios capítulo 11, 23 al 26. Si pueden poner un poquito más aparte del 27 o 28 por ahí. Vamos a explicar un poquito acerca de tomar y beber indignamente la Santa Cena, ¿ok? Les platicaba hace un momento a unos maestros que van a dar dones ministeriales, creo, ¿verdad? ¿Qué? Sí, dones espirituales. Ajá.
Que es interesante el mensaje para la iglesia de Corinto, porque era una iglesia que no tenía un origen de culpa y vergüenza. ¿Sí me explico? O sea, las sacerdotisas en su momento eran prostitutas. ¿Sí me explico? Por eso estaban rapadas del cabello y por eso Pablo les exhorta a que se cubran, ¿no? No porque la gente hoy tenga que venir cubierta, sino porque ellas eran identificadas como que habían sido sacerdotisas y que se dedicaban a la prostitución. Como parte de un sacerdocio, ¿no? Si me explico algo bien loco, pero pues la sacerdotisa se dedicaba a eso, ¿me entiendes? La iglesia de Corinto fluían los dones espirituales tremendos. Pero ¿sabes qué característica tenían? No venían de un antecedente de culpa y vergüenza, no venían de una doctrina de ley. No sé si me explico. La culpa y la vergüenza pegan durísimo en nuestras vidas. Estaba viendo un estudio que decía que en los hospitales psiquiátricos, los enfermos psiquiátricos, ninguno de esos enfermos produce o padece de cáncer. Ninguno. Entonces, oye, pero ¿cómo es posible? Porque simplemente no tienen un sentimiento de culpa. No se sienten culpables. ¿Te explico? No tienen cosas. Oye, ¿mataste a fulano? Sí. ¿Y luego? O sea, murió, pues, lo sé, yo lo maté, ¿no? ¿No sientes? No siento nada, ¿no? ¿Te explico? Esta liberación, ¿sí me explico? No estoy diciendo que nos vuelvamos locos todos, ¿verdad? O sea, ¿no? Pero ¿no acaso la obra de la sangre de Jesús, si meditáramos de día y de noche en Él, nos haría sentir libres? Hay muchas cosas que admitimos en nuestra vida que no debemos de admitir porque nos sentimos un poco culpables. Te quiero decir algo, si fuera por nuestra propia dignidad, nadie aquí debería de tomar la Santa Cena. Nadie podría tomar. Porque lo que dice adelante dice que no la tomes y la bebas indignamente, porque hay algunos que se enferman y otros que se mueren. Pero no es tu dignidad, es la dignidad de Cristo. ¿Sí me explicó? No es por nosotros, es por Él. ¿Sí estamos ahí? Comer y beber indignamente, solamente Él nos ha dado ese nivel de dignidad. No es tu nivel de dignidad. Si fuera nuestra obra, hermanos míos, nadie podría celebrar la Santa Cena. ¿Ok? Dice así, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Vamos a ponernos de pie, por favor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, que esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan. Asimismo, tomando también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a tomar la copa. La memoria que tengo yo de Él es que Él, estando ahí tirado en la cruz, extendió su brazo para que pudiera llegar hasta donde estaba el punto para ser clavado. Y cuando Él estaba ahí en la cruz, Él pensaba en mí. Él pensaba en mí. Yo no sé si tú creas que Él pensaba en ti, pero no sabes cuánto me ha impactado para mí el hecho de saber que en ese momento Jesús pensaba en mí. Él creía, fíjate, Él creía que valía la pena que Él muriera en la cruz. No sabes cuántas veces yo he creído que no valgo la pena para eso. ¿Sí me explico? Pero Él creyó que valía yo la pena. ¿Sabes? Él cree que vales la pena. ¿Sí estás consciente de eso? Él cree
que el haber sido extendido, fíjate, el amado del cielo vino a morir por ti. Que el extender sus brazos y ser clavados, que le pusieran esa cruz, que lo escupieran, que lo desnudaran, que lo humillaran, Él creyó que tú valías la pena. Vive una vida a ese nivel. Vive la vida al nivel de que digas: aquí estoy, mi Señor, mi Salvador, siendo un reflejo de tu gloria, Señor. Lo que tenga que vivir, lo que tenga que pasar, no quiero vivir predicando un gran evangelio y viviendo una vida que no refleje tu gloria, Dios. Yo quiero vivir con intensidad toda tu gloria en mi vida. Y si tengo que pasar por procesos de entendimiento, a lo mejor dolorosos, a veces oscuros, a veces de mucha presión, Dios, yo quiero estar ahí y vivirlos. Porque no quiero hablar de un Dios todopoderoso y vivir una vida sin poder. Amén. Que salgas de aquí y que tu vida digas: ha valido la pena, Señor. He estado corriendo esta carrera. He guardado la fe. Amén. Y que vivas a ese nivel, a esa intensidad. De lo consumado es, de lo escrito está, de lo que Él ya ha hecho todo. Amén. De vivir de acuerdo a eso. No permitas que el enemigo te haga creer que sigues siendo culpable, que debes seguirte avergonzando. Vive a un nivel en la que tú te sientas con la absoluta plenitud de que Dios ya lo ha hecho todo por amor a ti. Amén. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias, Dios. Hoy levantamos nuestras manos a ti, Señor Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque sé que tú estás obrando en nuestras vidas. Sé que no has terminado tu obra, Dios, sino que sigues transformándonos a cada uno de nosotros, Dios. Por supuesto que a mí también, Señor Dios. Gracias, Padre mío, Dios, porque nos escogiste y no nos vas a dejar igual, sino que nos vas a llevar a esos lugares de delicados pastos, Señor Dios. De esa plenitud, Dios. De ese Salmo 23, Dios. De ese deleite en tu presencia, Señor Dios. De ese streaming total y 24/7 para escucharte a ti siempre, Señor Dios. Para no rededicarnos cada domingo, sino saber que tú estás obrando todo el tiempo, cada minuto, cada circunstancia, y que si nos caemos nos levantamos en Cristo, no en nuestras propias fuerzas. Padre eterno Dios, yo te doy muchas gracias, Dios, por tu enseñanza en este día. Levanto mis manos a ti, Señor, y declaro lo que tu palabra dice, que en ti tengo la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, pues saluda al que está a tu lado. Dile: si supieras quién soy, me invitarías a comer. No te lo pierdas.